Buenas noches con todos. Gracias por asistir a este seminario de Física Teórica 2.0. En esta oportunidad tenemos al profesor Eduardo Castillo, que es el profesor de la facultad y es nuestro flamante asesor del grupo. Así que démosle una bienvenida al profesor. Gracias por los aplausos. Como dice Ángelo, estoy tomando la posta de la asesoría del grupo de física teórica, un grupo que tiene muchos años, desde antes que yo ingresara a la UNI, y se ha mantenido en el tiempo. Este grupo de física teórica, la gente investiga, sale investigando muchas de las ramas que hay en la física teórica, tales como la gravitación, la relatividad, partículas, análisis del modelo estándar, extensiones del modelo estándar, etc. Así que los chicos que están recién en primeros ciclos de la universidad, vale la pena con estas charlas si se animan a tener una línea ya definida e ir al sótano del pabellón R, donde estaba el salón de física teórica, a averiguar cosas, ¿no? A preguntar a sus compañeros que están ahí metidos qué es lo que están haciendo en ese momento. ¿Está bien? Entonces los invito a todos los que deseen ir y averiguar a ver si les interesa algo, sobre todo a los chicos que están iniciando y los que todavía no tienen una línea de investigación definida. Quisiera empezar hablándoles un poco de cosas que tienen que ver con los campos antes de pasar en realidad al tema de hoy, que es una extensión del modelo estándar. Para ello voy a empezar con cosas más o menos sencillas. Yo sé que aquí en el público hay bastante gente joven, así que quisiera empezar por allí. Si empiezo de frente con la matemática, no quisiera que se vayan a media charla, así que vamos a empezar poco a poco y a la mitad de la charla más o menos se ve complicado un poquito el asunto, pero espero que más o menos capten la idea de lo que quiero decir. No voy a hacer los cálculos que se hacen en los papers, por si acaso, solamente les voy a presentar lo que hay. ¿Ya? Muy bien, entonces quiero retroceder en el tiempo con ustedes y hablarles desde la época de Newton. Okay. Cuando Newton hablaba de la gravedad, fue muy difícil en su época que la gente tratara de entender de que existía una interacción entre dos objetos a distancia. Fue difícil de entenderlo, le llamó gravedad, y la gente de la época pues tenía muchos detractores, entre ellos fue que le hizo la vida imposible a Newton. Incluso Newton, después que fue en la Real Academia, sacó su cuadro de retrato de Newton. Son cosas interesantes que había en esa época. Pasaron los años y aparecieron nuevas interacciones a distancia. Por ejemplo, Ampère hablaba de las interacciones que hay entre las corrientes eléctricas. También en a distancia, no había nada en el medio. Coulomb hablaba también, ¿no?, de interacción a distancia entre cargas eléctricas. Entonces, recién a finales del siglo XIX, este señor Michael Faraday dijo, bueno, vamos a tratar de esos elementos físicos que están en el espacio, medios etéreos, los vamos a llamar campos. Los vamos a llamar campos y los vamos a analizar matemáticamente como funciones. Pero estos campos tienen un problema. Entonces ya, se está asumiendo, Faraday asumía que si nosotros tenemos una fuente de un campo, que es el fenómeno físico que está a su alrededor, había un problema, porque si yo varío esta fuente, se supone que esa información va a viajar hasta otro punto, esa variación, esa función matemática esa variación de esa función matemática tendría que viajar hacia otro punto. El problema es de que esa acción a distancia, al principio, tendría que ocurrir instantáneamente. Si eso ocurriera, significa que a miles de millones de años de luz, si ocurre una explosión de una supernova, esa variación gravitatoria tendríamos que percibirla aquí en la Tierra de manera instantánea. Eso no es cierto. Recién
a principios del siglo XX, aparece el principio de localidad. Entonces ya tenemos los campos, y los campos tienen que seguir este principio de localidad. ¿Qué significa? Que estos campos no pueden actuar instantáneamente porque la información va a viajar a la velocidad de la luz. Se llama localidad porque estos campos van a actuar en un entorno local en el espacio-tiempo. En el espacio-tiempo, no vamos a hacer ahorita una clase de realidad, pero más o menos lo explico. Se refiere a que está dentro de lo que se llama un doble cono de luz. O sea, todo lo que está en ese entorno, el campo va a actuar en su entorno local. El doble cono de luz significa que en el espacio-tiempo de Minkowski, la información va a viajar más rápido que la velocidad de la luz. Muy bien, entonces tenemos los campos, tenemos que estos campos tienen el principio de localidad, y estos campos pueden presentarse de diversas maneras, ¿no? Les decía que estos campos pueden ser representados o analizados por funciones matemáticas. Por ejemplo, existen los campos escalares, analizados por funciones escalares de variable vectorial. Para entender un poquito esto, imagínense que estamos en este salón y analizando, midiendo la temperatura, ¿no?, en diversos puntos. Entonces, en este punto hay una temperatura 30 grados Celsius, en este punto hay una temperatura 32 grados Celsius. Entonces, le estoy asignando a cada punto del espacio un número escalar. ¿Está bien? Entonces, esto vendría a ser como una especie de campo de temperaturas. Campo escalar. Existe el campo vectorial. O sea que cuando nosotros estamos en un punto del espacio, ya no le voy a dar un número, sino le voy a dar un vector. ¿Ya? Por ejemplo, en el río, ¿no? Si nosotros tenemos un río, imagínense que en un punto del río tenemos una velocidad, en otro punto del río tenemos otra velocidad, y todas esas velocidades pueden ser analizadas por un campo vectorial. Fíjense que además, yo les he puesto campos vectoriales y campos escalares que dependen de X, de la posición. Pero en realidad lo que a nosotros nos interesa es que dependan de la posición y dependan del tiempo. Porque esta temperatura en este punto puede ir variando. La velocidad en el río puede ir variando. Entonces estas gráficas que están acá van a estarse moviendo. ¿Está bien? Entonces campo escalar, campo vectorial. Y si nos complicamos la vida, tenemos el campo tensorial, que significa que en un punto del espacio no tenemos un vector, sino un tensor. Estrictamente hablando, esto también son tensores de orden 0, de orden 1, pero se les llama escalar y vectorial. Así que tensorial vamos a hablar de orden 2, o sea, matrices. A partir del orden 2. Pueden ser matrices planas de orden 2, pueden ser matrices cúbicas o vectoriales y así sucesivamente. ¿Dónde se da esto? Por ejemplo, cuando tienen en el fenómeno de la elasticidad dentro de un sólido. Cuando un sólido comienza a deformarse, cada punto del interior del sólido hay un montón de presiones que pueden ser representadas por tensores. Cada punto representa un tensor. Entonces serían campos tensoriales. Y están, y esta es una matemática un poco más compleja, los campos espinoriales. Los campos espinoriales, a pesar de que a los químicos les guste poner que tiene que ver con la rotación, viven en otro espacio. No vamos a pensar un espinor que está dentro del campo espinorial como algo que yo lo puedo dibujar como una flechita en el espacio. Viven en otro espacio, un espacio espinorial, donde se sacan los espines de los electrones y de las demás partículas. Muy bien, yo les he dado ejemplos más o menos para que se entiendan, pero si esto de acá lo llevamos a partículas, los campos escalares van a analizar lo que se llaman los bosones escalares. Por ejemplo, el bosón de Higgs. El bosón de Higgs es el cuanto, o sea, es la partícula del campo de Higgs, que es un campo escalar. En el caso del campo vectorial, están los bosones vectoriales. El fotón es un bosón vectorial. Los bosones vectoriales que salen de la interacción del W, los bosones W más, W menos, el Z, ahorita les voy a mostrar eso un poquito más en detalle, estarían aquí, analizados. Esas partículas vendrían a ser los cuantos de estos campos vectoriales. Y en partículas, aquí no se ve, pues esto es para la parte de operadores, pero esto sí.
Los fermiones entrarían dentro de este análisis, de los campos espinoriales. Los fermiones son las partículas de las que toda la materia ordinaria está hecha. O sea, los fermiones son los quarks y los leptones, que a su vez forman neutrones, protones, etc. Todas las partículas conocidas están acá. ¿Qué es lo que falta entonces por analizar, por ver? Por ejemplo, la materia oscura. Hasta ahora no sabemos a ciencia cierta qué cosa está hecho la materia oscura y dentro de qué análisis estará. Entonces nosotros, como les decía, ¿no? Hay mucho campo por estudiar en esta parte de las partículas y ustedes podrían comenzar a interesarse por estas cosas. Muy bien, entonces tenemos los campos que tienen principio y localidad, que pueden representarse matemáticamente de diversas maneras. Y tenemos que cuantizar esos campos. Entonces, recordando un poquito, cuando nosotros cuantizamos, ¿qué significa cuantizar? No tenemos una teoría clásica representada por un hamiltoniano o un lagrangiano, que por ejemplo tienes una partícula, ¿no? Tienes una partícula que tiene una determinada energía, un determinado spin, momento angular, qué sé yo, un montón de cosas tiene esto de acá. Y para cuantizarlo significa que le vamos a dar una función de onda. ¿Está bien? Y esa función, con esa función de onda es que vamos a obtener todos sus observables. Entonces, cuantizar significa poner la partícula como una onda, y al hacerlo vamos a obtener varias cosas, por ejemplo el spin que no se observaba sino en el espacio espinorial, como le decía hace un rato. Muy bien, eso es para una partícula. Esa es mecánica cuántica, lo que están viendo, mecánica cuántica 1 y mecánica cuántica 2, están acá. Están cuantizando las partículas que se mueven con una energía en un determinado potencial. Entonces ahí van a salir un montón de cosas, como por ejemplo que la energía está cuantizada, que la componente z del momento angular está cuantizado, que el momento angular al cuadrado está cuantizado. Cuantizado significa que se puede contar, no va saltando. Ahora, si eso lo hacemos para los campos, entonces ya tenemos que aplicar lo que se llama una segunda cuantización. A ver, recordemos que cuando nosotros tenemos una teoría para ser cuantizada, aparecen los conmutadores. Los conmutadores, que los corchetes de Poisson se convierten en conmutadores. Esto significa cuantizar. Una teoría clásica lo conviertes en una teoría cuántica, en donde lo que está dentro de estos conmutadores son operadores. Entonces, como operadores ya no conmutan, pues. Entonces, estos conmutadores pueden resultar cosas que clásicamente eran raras, ¿no? Entonces, cuando ustedes cuantizan, cuando lleven su curso de cuántica, si es que todavía no lo han llevado, básicamente cada una de los potenciales, por ejemplo un potencial que se llama pozo de potencial, se llama muro de potencial o barrera de potencial, potencial oscilador armónica, etc. Cuando una partícula se encuentra en esos potenciales, van a hacer esto, en todos los casos. Eso es cuantizar, y allí van ustedes a calcular cosas como, a ver, ¿qué energía tendrá con el potencial tanto? ¿Cuál es su momento angular, etcétera? En el caso de los campos vamos a ir un poquito más allá, porque ya no estamos hablando de una partícula que se encuentra dentro de un potencial, estamos hablando de un campo. Son campos escalares, vectoriales, tensoriales, espinoriales. Cuando nosotros queremos cuantizar ese campo, bueno, aparte de la matemática, significa que cada campo va a ser representado por una partícula, va a aparecer una partícula allí. Y esa partícula aparece porque el campo en sí se perturba. Existe en lo que se llama la segunda cuantización, esta sería la primera cuantización. En la segunda cuantización, los campos se van a cuantizar en partículas.
ya no es suficiente hacer esto. Es decir, cada campo, el campo escalar, va a tener sus propios conmutadores, el campo vectorial también. Cuando hablo de campo escalar, estaba hablando de los bosones de Higgs, por ejemplo. Cuando está hablando de campo vectorial, está hablando de los fermiones, por ejemplo, para los propios conmutadores. Pero además de eso, queda la incógnita de que cuando nosotros tenemos un campo, no ves ninguna partícula. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo aparecen las partículas? Y eso se llama segunda cuantización. Aparecen porque dentro de esos conmutadores vamos a hablar de los operadores de creación y de aniquilación. Es un proceso inventado por Dirac en el caso de los bosones y por Wigner y Jordan en el caso de los fermiones. Es decir, a este campo, a estos campos clásicos, las vamos a hacer. El proceso es estándar, o sea, se le hace una especie de serie de Fourier, y dentro de esa serie Fourier, dentro de esa sumatoria de serie Fourier trigonométrica además, aparecen los operadores de creación y de aniquilación. Significa que dentro de esos campos se van a crear y a la vez se van a aniquilar partículas, y matemáticamente sale dentro de esa segunda cuantización que les decía. Entonces, esos campos de los que estamos hablando, esa teoría de campos, se pueden ver desde el punto de vista de lo que se llama teoría de campos de Gauge o de calibre. Esta teoría de campos de Gauge permite que estas partículas, que son los cuantos, lo que aparece en los campos, en este caso son quarks, o sea, en los campos espinoriales, aparezcan estas partículas que en el caso de los quarks son los gluones. Esa teoría de Gauge permite que aparezcan en la matemática de Lagrangiano esos gluones. ¿Cómo así? Cada vez que ustedes escuchen una teoría de campos de Gauge, van a pensar que las interacciones son producto de una transformación. Es decir, ¿qué es una transformación? Ahorita voy a poner un caso bastante simple. Es cuando ustedes tienen una teoría. Normalmente cuando hablamos de teoría de campos estamos hablando de lagrangianos. Los lagrangianos son los que se analizan porque a partir de ellos se obtiene todo lo que necesitamos. Por ejemplo, las ecuaciones de movimiento que salen de las ecuaciones de Euler-Lagrange se obtienen a partir de un lagrangiano. Y entonces, del lagrangiano de Dirac obtenemos la ecuación de Dirac, que analiza los fermiones. Del lagrangiano de Proca obtenemos la ecuación de Proca, donde aparecen los bosones vectoriales, y así sucesivamente. Entonces, todo se estudia a partir del lagrangiano. Y ya saben que de la ecuación de Dirac obtenemos la energía, obtenemos los espinores, etc. Igual pasará para los bosones vectoriales. Entonces, cuando hablamos de la teoría de Gauge, es que en ese lagrangiano vamos a hacerle una transformación. Una transformación en un lagrangiano significa que nosotros vamos a cambiarle algo a ese lagrangiano de tal manera que todo el lagrangiano permanezca invariante. La palabrita invariancia aquí es clave. Es decir, matemáticamente le pongo algo a una función, le quito algo a otra función, eso es hacer una transformación del lagrangiano, y todo el lagrangiano permanece invariante, o sea, tiene la misma forma que tenía antes. ¿Ya? Resulta que en esas transformaciones aparecen estos campos de Gauge, cuyos cuantos son los gluones, que son las partículas que salen de los campos de interacción entre quarks. En el caso de la electrodinámica cuántica, esta es
cromodinámica cuántica. Así se llama esa teoría de Gauge, cromodinámica cuántica. Cuando analizamos la electrodinámica cuántica, tenemos los fermiones y la partícula que aparece es el fotón. Pero eso aparece, repito, cuando agarramos a la lagrangiana y hacemos una transformación. Le agregamos algo, le quitamos algo por allá, le agregamos algo por acá. Eso que quitamos y agregamos, allí está el fotón, los gluones, etc. Muy bien, resulta que el modelo estándar, cuando acá no se ve por ahí un montón de interacciones de este tipo acá, es la suma, en realidad es la multiplicación de sus espacios, de la cromodinámica cuántica más estos dos. Es decir, la electrodinámica cuántica y la interacción de Wien se juntan en una sola interacción que se llama electrodébil. Entonces, una de las teorías de Gauge más importantes es el modelo estándar. El modelo estándar junta la cromodinámica cuántica más la teoría electrodébil. Ustedes habrán escuchado que de repente por ahí, en algún sitio habrán leído, que el electromagnetismo con la fuerza débil es responsable de la radiación, ¿no? Alfa, beta. Entonces cuando se juntan esos dos, es que aparece la teoría electrodébil. ¿Pero qué significa realmente? O sea, ¿existe una fuerza electrodébil? Porque estamos la fuerza electromagnética la conocemos. La fuerza débil, bueno, la aceptamos porque está ahí siempre descrita en los libros. Pero ¿qué vendría a ser la fuerza electrodébil cuando estos dos se juntan? Existe en teoría, ¿no? No lo vamos a averiguar hasta que no podamos llegar a esa energía. Es decir, imagínense en el Big Bang, cuando pasaron algunos momentos del Big Bang, entonces la temperatura del universo comenzó a bajar un poquito. Y llegó un momento en donde la fuerza electromagnética y la débil estaban juntas. Estaban juntas en la fuerza electrodébil, o sea, en teoría, según el modelo estándar, debe existir si nosotros hacemos el proceso inverso, es decir, de calentar el universo hasta llegar por encima de la escala electrodébil, que son los 100 G más o menos. Entonces, si en un laboratorio logramos hacer eso, de repente juntamos los dos. ¿Y qué significa juntar los dos? Ahorita vamos a ver. Entonces, quiero que se acuerden que las teorías de Gauge tienen esa transformación que provocan que aparezcan los bosones de Gauge, los bosones de interacción. Son transformaciones locales. Muy bien, resulta que la cromodinámica cuántica está dentro de un grupo de simetría que se llama SU3 y normalmente le ponen un subíndice C, que significa de color, ¿no? Cromodinámica cuántica. ¿Qué es SU3? ¿Se acuerdan que decía que los campos, las radiaciones se pueden transformar? Bueno, hay dos tipos de transformaciones. Las de Gauge, que son las partículas de interacción, es decir, el fotón, los gluones, se supone que el gravitón también, solo que no está en el modelo estándar. Y existen unas transformaciones que se llaman transformaciones de simetría, que pertenecen a determinado grupo de simetría. ¿Qué es SU3, por ejemplo? Es el grupo especial unitario 3. Es decir, si en un lagrangiano yo tengo algo como esto, tengo un espinón, tengo una derivada, ahorita les voy a explicar por qué le pongo esta raya, y tengo otro espinón. Si esto pertenece, esta parte de la lagrangiana, ¿no? La lagrangiana es una suma de un montón de cosas. Lo interesante de la lagrangiana es que yo lo puedo analizar término por término, por separado, porque las transformaciones son lineales. Entonces, si este término de lagrangiano se transforma bajo este grupo de simetría, significa que yo puedo ponerle aquí una matriz 3 por 3
multiplicarlo por esto, y esa matriz 3×3 tiene que ser unitaria y tiene que tener determinante 1. Entonces, si hago eso y a la derivada covariante también y a este también, o sea, si todo esto se transforma bajo este grupo de simetría, me va a quedar igualito. Le voy a poner un primo. O sea, cuando yo le multiplique esto por una matriz de este tipo, esta raya significa que es una matriz adjunta, conjugada y multiplicada por otra matriz, pero no importa, pertenece al SU3 y esto también pertenece al SU3, me va a quedar de la misma forma. Y cuando pasa esto, cuando yo le echo un cambio a cada uno de estos y me queda de la misma forma, se dice que es invariante. Invariante, en este caso, SU3. ¿Está bien? Entonces, la cromodinámica cuántica pertenece al grupo de simetría. La palabra simetría es casi sinónimo de invarianza. Invariancia. Porque invarianza es una cuestión estadística, ¿no? Muy bien, SU3 es para la cromodinámica cuántica. Y para estos dos que están juntos en la electrodébil, tenemos el SU2 por el 1. Le vamos a poner un subíndice de aquí y una Y por acá. Significa que la fuerza electrodébil o la interacción electrodébil está dentro de este grupo de simetría. Y a su vez significa de que cuando yo a la parte de Lagrangiano, si esto fuera o tuviera esta simetría, significa que aquí hay una matriz también, no solo que es SU2. ¿Qué es SU2? Es una matriz 2×2 que también es unitaria y también tiene determinante 1. Y esto de aquí en realidad es un número complejo, no es una matriz. Entonces si yo lo multiplico por esto, que es un producto, lo multiplico, me va a quedar una matriz también 2×2. Y si hago esto aquí y aquí me sale lo mismo, o mejor dicho, la misma forma, entonces también decimos que es invariante. Todo eso ya está calculado, ya está estudiado. Que la fuerza electrodébil pertenezca a este grupo de simetría, o sea que le hago las transformaciones que son matrices 2×2 a todo el lagrangiano y el lagrangiano permanece igual. Eso significa que la parte de la cromodinámica cuántica es con SU3. ¿Ok? Entonces, eso es el modelo estándar. Junta 3 de las 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza, ¿no? Ustedes saben cuál no entra en el modelo estándar, ¿no? Por ejemplo, sabemos que la fuerte y la electrodébil ya están descritas muy bien, pero todavía no la gravitatoria. Es todo un tema el cuantizar la gravitatoria, porque no se cuantiza, o sea, el mismo espacio tendría que cuantizar, o sea, es otra cosa, es diferente de la cuantización de estas de acá. Muy bien. Este es el lagrangiano del modelo estándar. Este es el que venden hasta polos de este, ¿no? De tazas, ¿no? Sí, yo sé que tengo las tazas de polos, así que cuando vean así uno de estos en un polo, por lo menos ahorita, espero que después de esta charla sepan más o menos qué es esto, para que cuando les pregunten, digan, ¿no? Este de arriba es el sector de gauge. ¿Se acuerdan los bosones de gauge? Los bosones de gauge. Vamos a hablar de aquí. Acá hay 3 más 1. Hay 4 bosones de gauge. Esta es la parte del modelo estándar, por si acaso, donde no estamos viendo la QCD. La cromodinámica cuántica, no solamente la parte electrodébil, que es la más estudiada en realidad porque es la más complicada. Entonces, dentro de estos que se llaman tensores de gauge, están todos los 4 bosones de gauge y están mezclados entre sí formando interacciones. Esta es la parte de gauge, donde están los bosones de gauge. La segunda es el sector fermiónico, es decir, aquí están todos los leptones y los quarks metidos acá en ciertos arreglos, ¿no? Agrupados de una manera especial para que tengan esta simetría. No pueden estar arreglados de cualquier manera.
especial. Ahorita voy a poner un ejemplo, un cálculo así relativamente corto. Este es el sector fermiónico. Este HC significa conjugado hermítico, que si es que yo le saco el conjugado hermítico, se supone que también pertenece a la lagrangiana. El tercero es el sector de interacción o sector de Yukawa. ¿Qué es lo que mezcla? Fíjense que aparecen estos de acá, que son los campos de los fermiones. Aquí está otro. Con este de acá, que es el campo de Higgs, que es un escalar, ¿acuerdas? Un campo escalar, campo espinoriano. Esto es una constante de acoplamiento. Por eso se llama interacción. Porque cuando ustedes vean en un lagrangiano que se están multiplicando, en realidad están interactuando. Incluso yo puedo dibujar una gráfica que se llama diagrama de Feynman a partir de cualquier de estas interacciones. Eso es lo bonito, ¿no? De analizar los lagrangianos. Ustedes pueden ser capaces, mirando el lagrangiano, lo expanden, así hacen un montón de álgebra, lo expanden y ven, esta interacción lo voy a dibujar, esta interacción lo voy a dibujar. Y después del dibujito viene el cálculo, ¿no? Así ya es más complejo. Y este último es el sector escalar o el sector de... Acá, lo que tenemos acá son las interacciones con el campo de Higgs. Digamos que esto es como si fuera la energía cinética y este es como si fuera la energía potencial, ¿no? La energía no justamente se define de esa manera. La resta de la cinética menos la potencial. Muy bien, este es como que el título de cada uno de los sectores en realidad. ¿Por qué el título? Porque acá hay un montón pues, de estos campos, ¿no? Hay para leptones, hay para quarks, además de los leptones hay electrones, muones, tauones. Los quarks son up, down, strange, top, down, etc. O sea, acá hay un montón de cosas, cada una de ellas, cada una de esas interacciones va a estar aquí. Por ejemplo, veamos la parte electrónica. A ver, vamos a meter un poquito más en detalle. Esto tiene, si lo ven bien, tiene esta forma, ¿no? Fíjense, el espinor con su raya, su derivada con su raya y el otro espinor. Tiene esa forma. ¿No? El espinor con su raya, la derivada solamente cuál es L. Porque ahora vamos a poner qué cosa es cada uno de estos espinores. Y eso que solamente estamos hablando de los leptones, no estoy poniendo los quarks, lo cual va a ser algo muy similar a esto. Por ejemplo, agarramos este de aquí. Vamos a analizar ese de allí. Le voy a sacar el subíndice L porque lo único que significa L es electrón, muón o tauón. O sea que se va a repetir 3 veces lo mismo, para el electrón, para el muón o para el tauón. ¿Ya? Es exactamente lo mismo. Lo que les decía que tiene que ser en esta simetría, es decir, que yo tengo que multiplicarlo por una matriz 2×2 y no va a variar. Eso significa que para que yo pueda multiplicar esto por una matriz 2×2 tiene que estar escrito así, ¿no? Porque yo tengo que poner una matriz 2×2 por el costado y luego tengo que multiplicarlo. Esto se llama doblete. Cuando ustedes tienen un campo que tiene 2 estados y cualquiera de los dos puede ser, se llama doblete. Aquí viene algo bien interesante que no aparece normalmente en los libros. En los libros, y hasta en esta exposición, yo pongo neutrino y electrón. Sin embargo, yo les decía que para que aparezca la fuerza electrodébil, estamos por encima de la energía de los 100 G y allí esta partícula puede presentar cualquiera de estos dos estados y no son neutrino y electrón. Pónganle partícula 1, partícula 2.
¿Por qué se le pone entonces neutrino y electrón? Y eso les menciono ahorita para que cuando estén leyendo no tengan esa duda, si es que van a llevar una vez teoría de campo. Lo que pasa es de que cuando yo expando esto, significa que ya le bajé de energía y ya está el electrón, ya está el neutrino, ya está todo lo demás. Entonces no tengo que cambiarle de variable. Entonces por eso nomás se escribe de frente antes, pero se supone que cuando están en dobletes todavía son irreconocibles estos, incluso ni siquiera tienen masa. A esas energías son partículas sin masa. Al primero que se le ocurrió esto, pero no para el neutrino y para el electrón, sino para el protón y el neutrón, fue Heisenberg. Él dijo, ¿por qué las masas son tan parecidas del protón y el neutrón? De repente la misma partícula, solamente que tienen energías diferentes. Y se le ocurrió ponerle un doblete. Bueno, esa idea de Heisenberg la trajo Weinberg y le dijo, bueno, ¿qué tal si ahora lo ponemos también esa misma idea para el neutrino y el electrón? Ojo que la masa del neutrino y la masa del electrón son muy diferentes, no es como el protón y el electrón. Sin embargo, les decía que a altas energías se supone que todas las partículas están sin masa. Entonces no hay problema de masa. Muy bien, esto que aparece aquí siempre lo vamos a poner cada vez que diga, bueno, esto se transforma como un doblete. Se transforma como un doblete significa que yo puedo multiplicarlo por una matriz 2×2. Se transforma como un doblete. Tienen dos tipos de representaciones, dos tipos de estados. Y esto que está acá, que está al costadito, se llama hipercarga. ¿Qué significa la hipercarga? Lo que pasa es de que cuando nosotros estamos a estas energías existe la carga eléctrica, por ejemplo, ¿no? Pero cuando no hay electromagnetismo, sino que hay electrodébil, entonces debe haber una carga que la represente, pues. Eso se llama hipercarga. No es como la carga eléctrica que conocemos ahorita, pero a esas energías muy grandes, donde no está el electromagnetismo, sino está la fuerza electrodébil. Se llama hipercarga. La idea de asignarle hipercarga es que después que yo expanda esto, multiplicando por la matriz, multiplicando por todo lo demás, y lo expanda, que equivale a decir hemos bajado la energía, significa que cada uno va a tener la carga eléctrica que usualmente conocemos. Entonces yo no le puedo poner cualquier número acá. Ese número tiene que estar relacionado con la carga eléctrica mediante esta ecuación, que se llama ecuación de Gell-Mann-Michigan. Es decir, el L, en realidad se le pone un L porque son partículas de giralidad izquierda, voy a hablar de eso. Bueno, el L tiene una hipercarga -1. Cuando yo le hago el hermitiano conjugado, se conjugan todas las cargas. Y entonces aquí aparece +1. Cada uno de estos términos de Lagrangiano debe preservar la hipercarga. ¿Cómo lo preservo? Bueno, sumo nomás, pues esto menos esto es 0. Es una forma de práctica de decir en un lagrangiano que la hipercarga se está conservando. Cuando dentro de cada uno de los términos suman 0. ¿Por qué? Porque es una interacción, pues. Y en una interacción, lo que entra y lo que sale debe tener la misma carga. Vamos a ver un grafiquito de eso. Pero la hipercarga es lo que se conserva. Esto que está aquí, les decía, la fórmula de Gell-Mann-Nishijima, es una fórmula matricial. Porque este I que está acá, este aquí, es el tercer generador del grupo SO2. No les he hablado de los generadores, pero les comento rápidamente. Por ejemplo, el SO2 le decía que son matrices 2×2 unitarios, ¿no es cierto? Bueno, esas matrices yo las puedo escribir de manera general con 3 parámetros. Pueden ser 3 ángulos, etcétera, como las puedo parametrizar. O sea, en general. Y esa parametrización puedo expresarlo como parámetro por una matriz más parámetro por otra matriz, o sea, como si fuera la base cuya suma expresa esta matriz. Esa base se llama generadores de SU2, los que generan el grupo SU2. En el caso de SU2, los generadores son las matrices de Pauli entre 2. O sea, si yo tengo, imagínense, para que se entienda aún mejor para los chicos que están en ciclos, primeros ciclos, si yo tengo una matriz 2×2,
yo puedo escribir esto como alfa 1 por la matriz de Pauli 1 más alfa 2 por la matriz de Pauli 2 más alfa 3 por la matriz de Pauli 3. Bueno, sobre 2. Entonces, estas matrices de Pauli se llaman generadores de esta matriz general, que es la SU2. Y estos son sus respectivos parámetros. Resulta que esta es la única que la única que necesitamos porque es la diagonal. Esta de acá. Esta vendría a ser la matriz de Pauli, la tercera matriz de Pauli entre 2. ¿Por qué? Porque se llama matriz de isoespín. Cuando vean su curso de mecánica cuántica, les van a hablar de las matrices de Pauli que están muy relacionadas con el espín, porque en el espacio espinorial los espines se generan a partir de estas matrices. Pero vamos a hablar de cuántica. Esa matriz es 1, 0, 0, menos 1, ¿no? Entre 2. Entonces miren qué pasa cuando aplico esto al L, por ejemplo. Más, ¿qué dice? La hipercarga sobre 2. La hipercarga para el L le había puesto menos 1, esto está al revés. Le había puesto menos 1. Entonces va a ser menos 1. Obviamente tengo que ponerle una matriz identidad. ¿Cierto? Entonces lo que me va a quedar aquí, menos 1 medio, ¿no? Porque ahí sí griega menos. Entonces lo que me va a quedar aquí, 1 medio, menos 1 medio, 0. Menos 1 medio, menos 1 medio, menos 1. ¿Reconocen esto? Relaciónenlo con esto, con el L. La diagonal de lo que he obtenido, ¿qué cosa es? De este L. ¿Lo ven o no? Sus cargas. Por eso es que es la carga, pues, ¿no? Ese es el operador de carga. Entonces, se supone que esta relación que hay entre el isoespín y la hipercarga obtiene la carga eléctrica, porque lo que estamos haciendo allí es pasar de esta simetría SU2 por U1 a un 1 de carga eléctrica, que es en la que vivimos. O sea, nuestro mundo, nuestro universo está en una simetría de carga eléctrica. O sea, si le bajamos la energía, tendríamos que decir, bueno, ¿qué carga eléctrica va a tener ese doblete? Ah, bueno, la calculamos así. Y esto se va a separar cuando lo multiplique con estos dos. Donde aquí va a estar el neutrino, obviamente de carga 0, y aquí va a estar el electrón de carga menos 1. En estas unidades E, ¿no? Que es la carga fundamental. Lo mismo ocurre con esto y con esto. Solo que para los campos que dice que se llaman, que tienen que ir a la unidad derecha, ya no, la representación ya no es de doblete, sino es de singlete. Singlete es que solamente hay uno. Y este singlete no es, entonces, o no tiene la simetría SU2, porque no lo puedo multiplicar por una matriz 2 por 2, y ya no va a ser singlete. Por eso se llama, cuando le dicen singlete de SU2, singlete de SU3, significa que es un número. Pero tiene hipercarga. Recuerda que estamos en una energía muy elevada cuando está el granjero escrito de esta manera. Así que no es electromagnetismo, sino es electrodébil. Así que se define una hipercarga que es de menos 2. Para el neutrino derecho se define una hipercarga que es 0. Muy bien. Quisiera hacer un cálculo que me va a demorar unos 10 minutos, pero sí es interesante para que ustedes, quiero que aprecien. Así que cuando me pasó por primera vez, comencé a ver esto cuando era estudiante, así como ustedes, llevando teoría de campos. Y es impresionante cómo a partir de un lagrangiano salen cosas que observamos en la naturaleza, ¿no? Cosas bastante complicadas y que se pueden experimentar en laboratorios como el CERN. O sea, los resultados que tú obtienes así a mano salen en los laboratorios. Algo que a mí me impresionó bastante, ¿no? Por ejemplo, hay una
hay un cálculo que se hace del momento magnético del electrón, que teóricamente sale con un montón de decimales, y en el laboratorio está demostrado que hasta el 12º decimal es exacto. O sea, a ver, ni siquiera medir la altura de esa puerta lo podrían hacer con un 12º decimal de exactitud, no lo pueden hacer. O sea, imagínense el grado de exactitud de lo que les estoy diciendo, el momento magnético anómalo del electrón. Entonces vamos a hacer un pequeño cálculo. De paso les menciono qué cosa es este D raya. Y les voy a poner así. Vamos a poner, ya sabemos que N es neutrino izquierdo, electrón izquierdo. Este D raya no es otra cosa que una multiplicación o una contracción. Para los que no están familiarizados con esta notación relativista, esto es una contracción en el espacio de Minkowski, o sea que este 1 son los índices 0 al 3. 0 para el tiempo, 1, 2, 3 para el espacio. Entonces está contraído, está multiplicado como si fuera un producto escalar. Esta matriz gamma es la matriz gamma que aparece en la ecuación de Dirac, que siempre está para los fermiones. Pero ese es un tema aparte. Muy bien. Y este D mayúscula se llama derivada covariante. Resulta que para cada uno de estos grupos, el SU3, el SU2, hay una respectiva derivada covariante, que no es una derivada común. Entonces, por ejemplo, en el caso del SU2, esta derivada covariante será la derivada común más I veces una constante de acoplamiento multiplicado por la matriz de Pauli entre 2, ahí está el generador, multiplicado por, y aquí apareció, bosón de Gauge más veces otra constante de acoplamiento, el generador de U1 de hipercarga, y aquí apareció bosón de Gauge. ¿Qué pasa? ¿Qué significaba? Al principio les decía hacer un campo de Gauge o hacer una transformación de Gauge. Bueno, significa ponerle esto a la derivada. Y a los campos, los campos vectoriales también se hace una pequeña transformación, una suma. Y si se dan cuenta, el poner esto en la teoría significa introducir los bosones de Gauge, que al final van a resultar, aquí van a haber 3, porque hay 3 matrices de Pauli, este subíndice I es 1, 2, 3. Entonces va a haber 3 bosones de Gauge del SU2 y un bosón de Gauge del U1. 4 bosones de Gauge. Esos 4 bosones de Gauge hacen una mezcla entre ellos y aparecen los bosones vectoriales que conocemos, que son el fotón, que son el W más, el W menos y el A, que es el electromagnético, el Z, perdón, que es el tercero del débil. ¿Está bien? Muy bien, entonces tenemos esto y vamos a hacer una operación rapidita nomás antes de que se queden dormidos. Quiero hacer esta operación. Y entonces, si acá le pongo una raya, no se olviden que es hermitiano conjugado, entonces esto se vuelve, vamos a ponerlo así. Porque se hace la transpuesta, no el hermitiano. Esta derivada covariante. Fíjense que es solamente esto, ¿no? Acuérdense que en la algebra es un montón de cosas. Solamente vamos a hacer ese término. Y van a ver todo lo que sale de allí. Y el L normal, que sería neutrino izquierdo y electrón izquierdo. Dense cuenta que voy a esto de acá es una multiplicación de las matrices de Pauli, las 3 matrices de Pauli multiplicado por 3 bosones de Gauge,
y les va a salir algo así. ¿Está bien? Entonces, simplemente como cuáles son las tres matrices de Pauli, le multiplico cada una por un bosón de Gauge y me queda esto. El I, acuérdense que era -1 para el L, ¿no? Habíamos puesto que el intercambio era -1 para el L, entonces acá me queda -I G' sobre 2 Y. No se olviden que cuando no se le pone nada, obviamente tengo que estarlo multiplicando por una matriz identidad, ¿no? Para que sea algebraicamente consistente. Y su derivada covariante. Muy bien. Cuando nosotros multiplicamos eso por esto, entonces hacemos la suma, lo multiplicamos por esto, y después lo multiplicamos por esto. Pues fíjense que esta es una matriz, este es 2 por 2, este es 2 por 1 y este es 1 por 2. Cuando yo multiplique estos tres, ¿qué me va a salir? Escalares, ¿no? Se van a salir números. Y los lagrangianos tienen que ser así. Entonces, agarremos uno de ellos. No me voy a ocupar toda la pizarra. Agarremos uno de ellos. A ver, yo escogí, en este cálculo, escogí lo siguiente. Primero, les decía que estos tres bosones de Gauge, el W1, 2 y 3, son bosones que salen en esas altas energías cuando ustedes hacen la transformación de Gauge. No son los bosones que conocemos ahorita. Los bosones que conocemos ahorita, por ejemplo, uno de ellos es este de acá. El W+, o sea, esta suma, le llamo W+, le pongo raíz de 2 por un termo de normalización, y a esto le pongo W-. Estos sí los conocemos porque son los bosones de la interacción del. Son los que se intercambian en la interacción del. Voy a escoger esos dos. Ahora, estos W3, que son neutros. Un detalle para que alguna vez se lo van a utilizar. Cuando son números complejos, son bosones cargados. Y cuando no, son neutros. Así que estos son neutros y estos son. ¿Dónde está? El B, ¿no? Y este B también es neutro. Entonces yo mezclo esto con esto, son los neutros, y también me va a salir el fotón y el Z. También va a salir el fotón, que se denota como un campo A, y el Z, que son los bosones neutros que conocemos. Este es del electromagnetismo y este es el tercer bosón de la interacción de. Muy bien, pero escojamos de toda esta multiplicación un solo término. Fíjense que hay un montón de términos. Tienen exactamente 1, 2, 3 por 2, 6 términos, ¿no? 6 términos como mínimo que hay acá. Escojamos uno de ellos. Digamos que sale, y sí sale, así. Más otros términos. ¿Qué es lo que quiero que aprecien de esto? Les decía que una vez que han hecho esta operación, esto ya es una interacción. Y que puedo hacer un dibujito. El dibujito que hacemos aquí es la interacción entre este W, este antineutrino, porque recuerden, les decía que cuando le ponemos la raya encima estamos cambiando la carga por su negativo, entonces se vuelve la antipartícula, el antineutrino y el electrón. Y entonces la interacción que obtenemos es esta. Siempre, bueno, en los diagramas de Feynman se dibuja así como una ondita a los bosones en el modelo estándar, a los bosones vectoriales, y como rayas punteadas a los bosones escalares. Y acá tenemos el electrón y el neutrino. Ahí está, ¿están los tres? Bueno, acá están los tres.
¿Por qué lo dibujo así? Bueno, las rayas continuas representan los fermiones, y aquí están los dos fermiones, así que esta raya continua representa los dos fermiones, y la raya ondeada representa el bosón. Fíjense que se conserva la carga eléctrica. Ojo, no piensen de que el bosón se está convirtiendo en algo, sino el tiempo, digamos, que está corriendo en este sentido. Es decir, positrón, ¿no? Sí. O sea, tenemos acá, estos dos se juntan y se forma la antipartícula del electrón. Esto que está aquí, que es un electrón que entra en las ecuaciones de Dirac, si es que alguno de ustedes está haciendo las ecuaciones de Dirac, se puede visualizar como un positrón que sale. Es exactamente lo mismo. ¿Ya? No es que es como si, matemáticamente, como si retrocediera en el tiempo, no es que en realidad lo haga, solo que funciona así. Entonces acá tenemos, solamente de aquí tenemos una interacción, y de esas, cada una de esas multiplicaciones vamos a tener otras interacciones y otras interacciones del modelo estándar. Esa es una interacción débil. ¿Qué es lo que hemos hecho? En resumen, esto está en una representación de dobletes, ¿de acuerdo, no? Y eso es porque estamos a altas energías con una interacción electrodébil. Una vez que hemos roto, y así se llama, la simetría, esto ya no tiene una simetría de doblete, entonces ya no es de SU2. ¿No? Ya no son dobletes, ya no estamos en unos arreglos de dobletes. Es más, ya no voy a considerar la hipercarga acá, sino vamos a considerar la carga eléctrica. La carga eléctrica, acá es más 1, acá es menos 1, y acá es 0. Se conserva la carga eléctrica. ¿Qué hemos hecho en un proceso que se llama rompimiento espontáneo de simetría, que no lo voy a tocar acá, solamente en esta partecita nada más? Hemos hecho que esto que está aquí, que era el grupo de simetría de la fuerza electrodébil, se rompa, ya no es el mismo, y sea simétrico en un grupo de simetría electromagnético. Esto es simétrico en electromagnetismo, suma la carga eléctrica y sale 0. Esto se llama rompimiento espontáneo de la simetría, no está en inglés. Muy bien, eso tiene toda una teoría, será para otra charla. Pero por ahora, digamos que quiero, no sé si les sirva como motivación, de repente como antimotivación, esto de acá. Quiero que entiendan de que a partir de un lagrangiano podemos obtener las diagramas de Feynman que representan las transformaciones, y a partir de aquí calcular cosas, no es que ahí termine el asunto. Calculamos la probabilidad de que salga en un rango específico, etc. Hay un montón de cosas a continuación. Pero todo a partir de este pedacito de lagrangiano. Imagínense todo lagrangiano que está después. Muy bien, eso es el modelo estándar. Sí, bueno, esto es la derivada covariante. No hay masas aquí, acuérdense, no hay masas aquí. Pero una vez que yo rompo la simetría y bajamos a una simetría ya conocida por nosotros, o sea que todo se conserva, la carga eléctrica se conserva en el mundo que nos rodea, no solamente vamos a entrar a este grupo de simetría, sino también van a aparecer las masas de las partículas. Y resulta que cuando, otras partes del lagrangiano, no esa, sino en la parte de interacción, en esa parte que decía que acoplaba con bosones de Higgs, aparecen términos como estos. Por ejemplo, este de acá. Obviamente no aparece masa, ¿no? Aparece una mezcla ahí de constantes acá. Resulta que esto es la masa al cuadrado, porque en la ecuación de Dirac dice esto, no solamente que acá es un medio de masa. Entonces, aquí cuando nosotros calculamos cosas en este rompimiento espontáneo de simetría, en otra parte del lagrangiano tenemos las masas de las partículas también. ¿Eso qué significa? Que aquí donde no había masas,
hacen el rompimiento espontáneo de simetría, todo se vuelve a esta simetría y aparecen también las masas. O sea, todo eso en el modelo estándar, ¿eh? Por eso cuando la primera vez lo vi a mí me sorprendió bastante, me gustó el asunto. Muy bien, pero el modelo estándar pues no es perfecto. El modelo estándar tiene ciertas cositas que no puede predecir. Por ejemplo, no predijo inicialmente que los neutrinos tenían masa. Y facilito, yo lo puedo poner acá, yo le puedo poner masa a los neutrinos. ¿Saben qué hago? Agarro, borro esto y le pongo neutrino. Ahí está la masa de los neutrinos. Y originalmente eso no parecía, porque había una parte del lagrangiano, cuando se les ocurrió a Weinberg, a Salam, a Glashow, en donde no consideraban a los neutrinos derechos. Pero nosotros podemos considerarlos y automáticamente va a aparecer la masa de los neutrinos. El modelo estándar original, el mínimo así se llama, no lo consideraba. Ahora sabemos que los neutrinos tienen masa, pues, ¿no? Por el tema de las oscilaciones. Debe tener masa de todas maneras. El modelo estándar no considera el tema de la materia oscura. No la considera porque nadie sabe cómo es, entonces es difícil todavía considerarlo. No considera la razón por la que existen tres familias fermiónicas. Electrón, óntamo, ¿por qué no hay más? ¿Qué tal si hay uno más, ¿no? Aparte del carbón vamos a buscar otra partícula que vamos a ir en la cuarta familia, la quinta familia. No considera. Hay varias cosas que no considera el modelo estándar y por eso es de que hay toda una rama en la que estamos metidos acá, el profesor Henry Díaz, el profesor Orlando Pereira y yo, conjuntamente con unos investigadores del IFT, a trabajar una de ellas, una de las extensiones del modelo estándar que explique algunas cosas que el modelo estándar no explica. Entonces nos metimos a trabajar con el profesor Vicente Pleites en el IFT, que es uno de los creadores de esta teoría, la teoría 331. En esa teoría, el lagrangiano va a estar escrito ¿ven la diferencia entre esto y la del modelo estándar? ¿Qué diferencia hay? De 3, ¿no? Un numerito nomás. De 2 pasamos a 3. No se imaginan todas las cosas que cosas diferentes que sale a partir de eso. Por ejemplo, la parte electrónica, otra vez, ¿no? Idéntica, por lo menos en la forma. Pero si es SU3, ahora este L ya no puede transformarse con matrices 2×2, sino ahora el SU3 se debe transformar con matrices 3×3. Y esas matrices 3×3 tienen como generadores, si el SU2 tenía como generadores las matrices de Pauli, el SU3 tiene como generadores las matrices de Gell-Mann. Entonces, son 8. Es que una matriz 2×2 se puede tener una base de 3 matrices, pero una matriz 3×3 que sea unitaria y especial, o sea, que tenga determinante 1, tiene que tener 8 matrices que la generen. Entonces tiene 8 generadores, fíjense aquí. Aquí habían 3, porque había 3 matrices de Pauli, ¿no? Entonces había 3 bosones. Bueno, si hay 8 matrices, entonces va a haber 8 generadores y por lo tanto 8 bosones de Gauge, más el 1 de aquí. O sea que hay nuevos bosones de Gauge, solamente por haberle puesto 3. Hay 8 más 1, 9 bosones de Gauge, contra los 4 que hay aquí, o sea hay 4 nuevos. ¿Cómo sabemos que existen? Bueno, no lo sabemos todavía. Lo que pasa es de que los cálculos que nosotros hacemos nos botan que las masas de esos bosones de Gauge son tan grandes
que ni el CERN puede todavía hallar. O sea, mientras las partículas tengan más masa, necesitas más energía en el choque de las partículas para generar esos nuevos bosones. Y el CERN todavía no lo obtiene. En realidad no ha tenido nada más que el bosón de Higgs como algo nuevo. Y eso es un poco preocupante, ¿no? La gente que, por ejemplo, yo conozco gente que estudia profesores en otro sitio que estudian hace como 30 años la supersimetría, también preocupados, porque no parecen pues sus partículas supersimétricas por ningún lado. Bueno, lo único que hemos hecho es de 2 a un 3, así que estamos ahí nomás. No estamos yendo hasta la supersimetría o hasta modelos en donde junten las 3 fuerzas, ¿no? Habíamos juntado el electrodébil, 2 nomás. Si juntan la tercera, entra en un grupo de simetría que se llama SO10 o SU5 también. Y esa es otra teoría. Entonces, estos campos ahora ya no pueden ser dobletes y los voy a transformar con matrices 3x3, ahora tienen que ser tripletes. Y otra vez, ¿no? Voy a asignarle una hipercarga 0 para que cuando yo multiplique todo eso se haga lo mismo, pero ya con otra derivada covariante, porque esto cambia, y esto también hay tripletes, aquí también, me salgan cosas como esta, donde se conserve la carga eléctrica. Entonces no puedo poner cualquier hipercarga acá, ¿no? Tengo que ir viendo cuál es la hipercarga que debo poner. Que por cierto, hacer eso, con el profesor Fuentes, en el último paper que estamos publicando, trata de hallar la carga eléctrica sin necesidad de hacer esto a todo Lagrangiano. Imagínense el test de Lagrangiano para averiguar cuáles son las cargas eléctricas y su relación con la hipercarga. Bueno, si lo hacemos de antemano, sin necesidad de abrir el Lagrangiano, es una gran ayuda, que es lo último que estamos a punto de publicar. Muy bien, igual, aquí aparece una partícula exótica, ¿no? Por eso estaba en el flyer, exótica, decía, por eso está de repente. Una partícula exótica, o sea que no sabemos si existe. Y no solamente es exótica, es un leptón exótico, un nuevo leptón de carga positiva. Hay otras teorías. Esta es una teoría que yo la trabajé pero hay otras teorías en donde ponen en lugar de un leptón exótico E, ponen un positrón, por ejemplo, que es carga positiva también. Y eso sale en otras interacciones. Otra vez, ¿no? Esto es exótico y se va a saber cuando se haga un experimento en donde se halle la masa de este como algo nuevo. El objetivo de extender el modelo estándar en su grupo de simetría es que cuando los aceleradores de partículas lleguen a unas energías mucho más elevadas de las que conocemos ahorita y salgan cosas nuevas, ya se tenga a la mano herramientas teóricas que digan, este es el exótico del SU3, el 331. Entonces para eso es que se trabaja. Entonces, además entonces de tener los bosones vectoriales nuevos, tenemos un leptón nuevo, también habrá un quark nuevo, y tenemos, fíjense la diferencia, ¿no? La parte del sector leptónico. El modelo estándar tiene 4 bosones y 12 fermiones, 12 pues, ¿no? Porque eran dobletes, pero de 3 familias. No, este es el electrón, puede ser el muón, puede ser el tauón. 3, 6, y los quarks se representan igualitos, up, down, pero de 3 familias también. Así que tenemos 12. 12 fermiones, y cuando ustedes juntan estos dos tienen 24 interacciones. En el 331, bueno, si obviamos la parte del 3 de la termodinámica cuántica, en el 3.1 tenemos 9 bosones, ¿no? 8 del SU3 y 1 del 1, y 18 fermiones, que dan 81 interacciones. Resulta que eso está pendiente. O sea, el cálculo de estas 81 interacciones, esta es una, del modelo estándar incluso, eso ya está calculado en los libros, son como 5 páginas de cada uno de sus libros, un cálculo del decaimiento de esto. Bueno, está pendiente en el 331 este, por ahí se ha calculado una que otra, ¿no? Pero son 81. Y o sea, les estoy contando esto porque para que vean que hay cosas por hacer todavía, un montón.
¿Qué pasa en la parte escalar? ¿Se acuerdan que les hablaba del Higgs? Esto también está representado en dobletes. También están así en una matriz columna donde hay dos Higgs. Acá también, esta es la parte cinética, este es el potencial. Tiene la misma derivada covariante, solo que ahora ya no está cruzada. Después, porque se está contrayendo con este de acá. Muy bien, el potencial está escrito de esta manera, y acá está, ¿no? Este es el doblete de Higgs. Es un doblete de hipercarga más 1. Este es en el modelo estándar. Cuando ustedes hacen las operaciones, igual como lo que se ha hecho aquí, pero de esto de acá, sale la masa de los Higgs, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos esto, el desdoblamiento espontáneo de la simetría, en esta parte de los Higgs, resulta que se escoge esto que se llama valor de expectación del vacío. Ya voy a ir poniéndole unos, a los que no están relacionados con estas cosas, términos que aparecen en los libros de campos. El valor de expectación del vacío. El vacío en mecánica, en campos, no es que no haya nada en su caso. El vacío es el estado de mínima energía. Y ese vacío, como les contaba, está como ebulliendo. Aparece una partícula, desaparece por acá, aparece, desaparece. El número total de partículas es 0, sí, pero en realidad puede haber partícula y antipartícula a la vez. O sea, aparece, desaparece. Eso es el vacío en el caso de los campos. Entonces, el valor de expectación del vacío para el caso del Higgs es este de acá. Y si nosotros ponemos esto en el lagrangiano anterior, aquí y en el potencial, aparecen un montón de términos operando. Esa parte no es tan complicada en realidad, se puede operar como verán porque acá hay un cero, se va a ir un montón de cosas. Aparecen términos de este tipo, pero con los Higgs acá. Y eso lo pones, esa sería la masa de los Higgs. Y si además lo haces en la parte de gauge, del F, aparecen las masas de los bosones de gauge. Miren esto. ¿Qué tal? Bonito es porque la masa del fotón sale 0, como debe ser. Y en cualquier teoría, en cualquier extensión, incluso la que nosotros trabajamos 331, debe salir esto. Es un test de la teoría, ¿no? Debe salir que la masa del fotón sea 0. La masa del Z, la masa del W, son los tres bosones que salen del modelo estándar. En el caso del 3.1 ya se complicó, pues ya no tenemos doblete escalar, ahora tenemos triplete escalar, porque ese es el 3. Y lo más general, eso se hace por un tema de interacciones para que interactúe con todo el mundo, es que hayan 3 tripletes. O sea que la parte de la interacción ahora hay 3 derivadas que se contraen, ¿no? Aparte del potencial. O sea, ya se complicó un montón el asunto. Y la derivada covariante, fíjense que ahora aparece aquí lambda. Lambda son las matrices de Gell-Mann, o sea hay 8 bosones vectoriales, más el neutro. Y todo eso se complica porque no solo se ha duplicado, se ha triplicado por ponerle un 3 acá. Y agrandar el estándar. Bueno, resulta que después de ese, voy a avanzar ahora un poquito más rápido porque quiero que se haga tan tarde. Los valores de expectación del vacío de estos 3 tripletes que les decía se escogen de esta manera, donde estén los neutros, y van a salir las masas. Este es nuevo, porque había WA, ahora hay V, ahora hay U, ahora hay nuevos. En este modelo 331, y acá está, ¿no? La masa del fotón otra vez 0. Y la masa del otro neutro también debe salir. Se supone que esto lo igualo a la masa que me sale en el modelo estándar y puedo hallar cuánto valen estos valores, cuánto están estos valores. Se juega un poco de los rangos de los valores de expectación del vacío y de las constantes de acoplamiento. Este Z', que es nuevo también, es un bosón vectorial neutro nuevo que aparece en casi todas las extensiones del modelo estándar. Así que lo que se busca en un nuevo experimento
es el Z'. El Z', aparte del Z que es del modelo estándar, es nuevo y en el 331 tiene una masa de este tipo. Hay otros modelos que quizás en otro momento les pueda contar. Pero repito, ¿no? ¿Cuál es la idea de extender el modelo estándar? En el caso del 331, ¿cuál es la ventaja del 331 sobre el modelo estándar? Para empezar, este modelo explica el porqué de las tres familias fermiónicas. Matemáticamente. Por un proceso que se llama cancelamiento de anomalías. O sea, para tres familias las anomalías se cancelan. No debe ser anómalo un lagrangiano. Acá no, en el modelo estándar no. En el estándar hay tres familias porque esas son las únicas que hemos visto. Pero en el 331 se sabe que deben ser exactamente tres familias. Muy bien, así que el Z' es lo nuevo, ¿no? Su masa también es algo nuevo y es algo que, como les decía, todos los modelos extendidos del modelo estándar se están buscando, el Z', que forma parte de la interacción electrodébil. ¿Y cómo obtenemos? Bueno, acá les decía, ¿no? La masa del neutrino, la masa de los leptones, que deben aparecer en lagrangiano términos como esto. Sin embargo, dentro del modelo estándar no se considera esto de aquí, Majorana. ¿Qué pasa con Majorana? Majorana era un tipo, se supone bien, un genio de la época, que tuvo hasta los 32 años nomás estuvo publicando, porque se supone que desapareció, no se sabe si murió o no. Que decían que era tan inteligente como Einstein, ¿no? O sea, podía haber llegado a cosas importantes. Y él decía que hay algunas partículas que deben ser iguales a sus antipartículas. El único que puede, en el modelo estándar, en sus extensiones, que puede hacer eso sería el neutrino. Porque como no tiene carga, entonces no voy a cambiarle de 0 a menos 0, pues, ¿no? Entonces sigue siendo partícula antipartícula, puede ser en el caso del neutrino. Y en el caso del neutrino tendríamos entonces términos de masa diferentes a los que están allí. O sea, el lagrangiano, si es que los neutrinos fueran de Majorana, tendría que darme términos de masa de este tipo. Por ejemplo, este C que está acá arriba se llama conjugación de carga, que es un operador que se utiliza para convertir de partícula a antipartícula en la ecuación de Dirac, por ejemplo. Bueno, eso el modelo estándar no lo tiene. Los modelos extendidos sí pueden tenerlo. ¿Y por qué es necesario esto para el neutrino? Resulta, y eso será también tema de otra conversación, que a partir de este término y este término se puede hacer lo que se llama mecanismo de SISO. O sea, te estoy obligado que haya esto. ¿Qué es el mecanismo de SISO? El mecanismo de SISO explica por qué el neutrino tiene una masa tan chiquita. Pero para eso debe haber otro neutrino desconocido que tiene una masa inmensamente grande. Entonces se llama mecanismo de SISO, ¿no? En inglés es como columpio. Entonces, esto de acá no aparece en el modelo estándar, tendría que aparecer si quiere ser el mecanismo de SISO. O sea que esa es otra limitación del modelo estándar. En el 331 también se puede poner. Eso fue parte de tesis de maestría. En el sector de interacción del 331 entonces vamos a obtener otra vez las masas del exótico también, que es un modelo de Plate-Stonacer. Después hay otros modelos también del 331 que tienen más escalares. Bueno, ese es otras complicaciones en donde vamos a tener otras partículas también. Ok, entonces la idea principal de esta charla que quería mostrarles es, primero, los campos, la teoría de campos, ¿en qué consiste? ¿Por qué se llama teoría de campos de Gauge? Hay que extender los campos con una transformación de Gauge, no sumarle algo a la derivada, y ahí van a aparecer bosones de Gauge. Esos bosones de Gauge, cuando se multipliquen por otra cosa, van a aparecer interacciones de este tipo. Y les contaba, y el segundo objetivo es que el modelo estándar es perfectible. O sea, no está todo dicho en el modelo estándar. No
ustedes, si a alguno les interesa, puede trabajar en extensiones de modo estándar. Una de las que estamos trabajando, decía, es el 331, en donde ya saben, ponerle un 3 aquí complica un montón el asunto. Aparecen nuevas partículas, aparecen nuevas interacciones y un montón más. Así que, jóvenes, hay mucho por hacer todavía y espero que ustedes se interesen por estas cosas también, o por otras, ¿no? Venga César Capamonte, por ejemplo, también para hablar de su cosa. Así que, muchas gracias. Cualquier cosa. Gracias también. ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, en el fondo. Yo una. ¿Pueden ser dos preguntas? Sí, supongo. Mencionó que con respecto a los lagrangianos eran importantes porque en Lagrangiano se podía poner términos que se interpretaban como que aparecían partículas y desaparecían. No sé si me dejé entender. Exactamente en el lagrangiano aparecen términos con los cuales se pueden armar las interacciones. Lo que te decía, donde aparecen y desaparecen las partículas, es cuando tú haces la segunda cuantización de cada uno de los campos que están en el lagrangiano. ¿Está bien? Entonces, cuando tú, por ejemplo, tienes en el lagrangiano, por ejemplo esto, ¿no? Tienes si el tiempo corre para allá, lo que estás haciendo es que el fotón del fotón aparezca con una determinada energía, un electrón y un positrón. Eso sí aparece en el lagrangiano. O al revés, ¿no? Yo le cambio la fecha y voy a decir la aniquilación, que estos dos se aniquilen para formar fotones. Esos términos del lagrangiano se ven así como estos, ¿no? Como interacciones. Pero en verdad lo que te decía, donde tiene que aparecer el aniquilamiento y, o sea, los campos en sí, los mismos campos, por ejemplo el campo fermiónico. Un campo fermiónico, por ejemplo, del electrón, del quark. Les decía que aparece como una expansión de Fourier trigonométrica en donde tenemos acá esto es a lo que me refería. Más unas constantes de normalización. Estos operadores que están aquí son operadores de creación y de aniquilación. Son los mismos que en mecánica cuántica, en el oscilador armónico, se llamaban operadores de subida y bajada. Son los mismos, o sea, también se hace casi el mismo tratamiento, acá es un poco más complicado. Pero en la segunda cuantización tú llegas a cosas como esta, o sea, los campos mismos expresados como operadores de aniquilación y creación. ¿Está bien? Entonces son dos cosas diferentes. Esto que aparece a partir de la segunda cuantización y esto que aparece directamente de lagrangiano, ¿ya? Como términos de interacción. O sea, en el lagrangiano tú no ves esto, estos operadores no lo ves en el lagrangiano. Pero sí puedes ver las interacciones que se aprecia que se está creando o se está aniquilando algo. Eso sí. El lagrangiano tenía que ser invariante bajo transformaciones gauge, ¿no? Exactamente. En transformaciones gauge yo estoy entendiéndolo como que estas son transformaciones que transforman los potenciales de uno a otro tipo. En realidad, más que los potenciales, o sea, cuando tú, por ejemplo, haces el lagrangiano más simple de todos, ¿no? Tú agarras y pones, en lugar de esto, en lugar de esto pongo esto. Le he puesto la derivada parcial, no le he puesto la derivada covariante, que era una D mayúscula. O sea, esto sería así, ¿no? Resulta que esto ya no es invariante, O sea que si yo opero en todo el lagrangiano, haciéndole la transformación de SU2, por ejemplo,
O sea, a cada uno de estos dobletes los multiplico por una matriz 2×2 que pertenecen a este grupo, o sea que sean unitarias y determinante 1, resulta que ya no es invariante. Entonces, para que sea invariante, se calcula que debo cambiarle por una derivada covariante de este tipo. Y allí, si le hago esta transformación, y entonces se vuelve invariante. ¿Cuál es la transformación de gauge? No es esta es la transformación del grupo. La transformación de gauge es esta. O sea, el cambio de la derivada ordinaria por una derivada covariante de este tipo. Y además, los bosones de gauge también se van a transformar. Por ejemplo, el A también se va a transformar en A más una derivada. Esto también es una transformación de gauge. O sea, en el lagrangiano, las transformaciones de gauge se dan para que cuando hagas esta transformación permanezca invariante. ¿Qué es la transformación de gauge? Entonces es esto, recalibrar siempre, porque incluso gauge en inglés a veces lo traducen como transformación de calibre. Recalibrar, o sea, mover un poquito los campos hacia un lado o hacia el otro y permanezca invariante en este grupo de simetría. ¿Ya? Entonces el gauge, de eso se trata el gauge, ¿no? Por eso es de que lo que aparece aquí, estos campitos de acá, se llaman campos de gauge, porque aparecen justo gracias a esas transformaciones de gauge. Mi segunda pregunta era que tengo entendido que las matrices de Gell-Mann se utilizan en este grupo de simetría para la cromodinámica cuántica. También. Ahora, yo no les he hablado de la cromodinámica cuántica, ¿no? Porque yo les he estado hablando solamente de esto. Exactamente. Es que el grupo SU3 en general tiene como generadores, como si fuera una base que genera la matriz general, las matrices de Gell-Mann. Entonces, en el modelo estándar, esto era 2, ¿no? Pero este sigue siendo 3. O sea que en la cromodinámica cuántica, como tú dices, efectivamente, aquí hay los generadores que son las matrices de Gell-Mann. Pero como en esta charla he estado hablando solamente de esta parte, entonces no lo había hablado para el tema del modelo estándar. En este mismo grupo, en la parte de electrodébil, si esto lo cambio por 3, ahora aquí va a aparecer la matriz de Gell-Mann. Aparte de las que están acá, esta es aparte. Ese es un análisis aparte de la cromodinámica cuántica. No se hace aquí, porque aquí es donde se aprecia la parte que decanta en la carga eléctrica, pues que es lo que más nosotros estamos familiarizados. Sí, porque yo había leído unos artículos por ahí, me había enterado de que, por ejemplo, en realidad son 8 matrices de Gell-Mann, Así es. que están asociados a 8 campos, y están asociados o interpretados como que hay 8 gluones. Sí, ¿no? Entonces, estoy más o menos, no sé si Claro, está entendiendo bien. exacto, lo que tú dices es exacto. Así como aquí, en esta derivada covariante, si fuera SU3, aquí la derivada covariante es lambda, o sea, las matrices de Gell-Mann. Entonces aquí tenemos 8 matrices de Gell-Mann y por lo tanto 8 bosones de gauge. Este subíndice I tiene que correr para todas las matrices de Gell-Mann, que son 8. Esta misma matriz, en la parte de la cromodinámica cuántica, también se da, pero en lugar de tener estos bosones vectoriales que son inherentes al electroweak, al electrodébil, en el caso de la cromodinámica cuántica, en lugar de poner W, vamos a poner G, que son de los gluones. Entonces ahí van a aparecer los 8 gluones también, como tú dices. O sea, sí es correcto, solo que es otra teoría, no, o sea, es un análisis aparte. O sea, se puede hacer por separado incluso. Dime. Este es lo último. En el modelo estándar, ese producto de grupos de simetría, ahí dice C en el original, ¿no? CLY. Sí, el original es acá 2 y acá Y. ¿Qué significa esa letra? CLY. Sí, eso no olvidé decirles, ¿no? C es de color, por la cromodinámica cuántica. Ustedes sabrán que los gluones se organizan en colores, ¿no? Vamos a poner, esa es simplemente es una organización. L es de left, de izquierda. Si se han dado cuenta, yo lo estoy poniendo acá, left. ¿Qué significa? Que tenga quiralidad y a altas energías, es lo mismo, helicidad izquierda.
significa que el momentum lineal está alineado con el spin. Si está alineado con el spin, tiene la helicidad más 1, y si está en contra del spin, tiene helicidad menos 1. Entonces, eso significa también izquierda o derecha. Pero como para lo que estamos hablando ahorita no es tan importante, por eso no lo estábamos mencionando. Pero sí, este L es izquierdo porque el modelo estándar original es un modelo quiral. O sea que los izquierdos no se comportan igual que los derechos. Como se acordará en una de las diapositivas, dice que los izquierdos están agrupados en dobletes, mientras que los derechos en singletes. O sea, no se comportan igual. Incluso en el SU3, en el SU3 los izquierdos están en tripletes y los derechos en singletes. Tampoco se comportan igual. Cuando pasa eso, la teoría se llama quiral. Y como el que predomina es el izquierdo, se le pone un L nada más para recordarlo. Y este Y es la hipercarga. O sea, para recordar que el grupo U1 no es de carga eléctrica, sino de hipercarga. Lo que pasa es que en la electrodinámica cuántica, el grupo de simetría es un 1 de carga eléctrica. Pero cuando esto está unido en la fuerza electrodébil, ya no puedes hablar de carga eléctrica. La carga eléctrica es cuando la energía baja y los dobletes se abren. Cuando la energía es alta, se habla de hipercarga. ¿Ya? Sí. Hola, tenía una pregunta acerca del modelo 331. El problema de la quiralidad, cuando se refiere a la anomalía de la masa del Higgs, que no se puede explicar con el modelo estándar. ¿Hay una forma de solucionarlo? Por supuesto. Existen los modelos que son simétricos. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Uno de ellos, por ejemplo, es este de acá. SU3C por SU2 left. ¿Qué tal si pongo SU2 right? O sea que no solamente haya dobletes izquierdos, sino también haya dobletes derechos. ¿Por qué no? Total, a altas energías se supone que el universo era simétrico. O sea, había tantas partículas de quiralidad derecha como de quiralidad izquierda. Este es un modelo bastante desarrollado, desde la década de los 70, con un autor que se llama Mohapatra, que hay unos libros en la biblioteca si quieren sacarlo. Esto lo está trabajando Henry, y lo que actualmente yo estoy haciendo es este de aquí. Left, SU3 right, y 1. Bueno, acá no es, este de acá es B menos L. Acá le pongo X. O sea que estoy juntando las dos bondades del modelo left right, del modelo simétrico, en donde se conserva la paridad. La paridad es una transformación que se hace cuando el X pasa a menos X y la región debe permanecer igual. Estamos hablando de que el espacio-tiempo, el X en otra dimensión es el espacio-tiempo. Y la otra bondad es la que del 331, en donde se demuestra que hay exactamente 3 familias fermiónicas. ¿Está bien? Entonces sí se puede hablar de que haya tanto left como right, pero no en el modelo estándar. Si no, se supone que la paridad se conservaba también a altas energías. Y entonces el 331 que nos estamos refiriendo ahora, digamos, no soluciona esa. No, el 331 lo único que soluciona, imagínate todo lo que tenemos que hacer para que solucione eso nada más, es la explicación teórica, formal, de que existen 3 familias fermiónicas, nada más. Ahora, una pregunta más acerca de las 3 explicaciones vacías que se obtienen. ¿Cómo se interpreta esto físicamente? Porque yo he imaginado que, digamos, el valor de excitación te daba como una ruptura de simetría, ¿no? Es que eso hace. Cambio de fase, entonces. Si claro, eso hace. O sea, a ver, cuando tú tienes el potencial, aquí si yo en la diapositiva he puesto un numerito nomás, ¿no? Pero eso tiene tu trasfondo, que es lo que tú estás mencionando. O sea, el potencial en el modelo estándar es algo parecido a esto.
¿ya? O sea, no es, este es el del oscilador armónico, ¿no? En el modelo estándar, digamos, es solamente que es como un sombrero, ¿no? Porque está en 3 dimensiones. Acá estoy haciendo una proyección aquí en la pizarra. Muy bien, resulta que si tú mueves este es el mínimo del potencial, ¿no? Donde se da la mínima energía. Como es un sombrero, en realidad es un círculo esto de acá. Entonces estos son los mínimos. Si tú cambias tu sistema de coordenadas y lo mueves para otro lado, entonces el vacío, o sea, la mínima energía, va a ser visto desde otro punto de vista. Y en ese otro punto de vista, tú vas a tener allí que el valor de expectación del vacío, tú puedes escoger el sistema de coordenadas a partir de cualquiera de estos puntos, ¿no? Pero tú escoges uno, pues. Por ejemplo este, o sea este de aquí. Si tú mueves el sistema de coordenadas de aquí para acá, no le estás cambiando el potencial, no estás haciendo nada de potencial. Entonces haciendo es un corrimiento del sistema de coordenadas. Y ese corrimiento hace que el Higgs ya no, como mínimo, tenga o adquiera este numerito. O sea, en cualquier punto el Higgs le habíamos puesto así, phi 0 y phi más, ¿no? Pero como mínimo tú puedes obtener este de acá. Como tú dices, es un cambio de fase porque le estás agregando una fase angular al sombrero este que está acá para cambiar la dirección, porque esto es simétrico en esa fase. Tú le pones cualquier ángulo y sale lo mismo. Le pones una transformación de acá para acá, para acá, para acá, para acá, lo mismo. Te coges uno nada más. Entonces, como su nombre lo dice, el valor de expectación del vacío es en este punto cuánto vale el Higgs, cuando el potencial está por aquí abajo. Por eso se llama valor de expectación del vacío, y el vacío es el de mínima energía. Y tú escoges uno nomás. Y ese 1 lo multiplicas con todo el resto de lagrangiano donde hay el campo de Higgs y salen cosas interesantes como las masas. O sea, como le decía, no quiero ahondar mucho en este tema porque es el tema del rompimiento espontáneo de la simetría. O sea, poniendo algo rápido nomás, pero es en realidad bien interesante para otra charla, el rompimiento espontáneo de la simetría. Pero sí, lo que tú te has entendido es correcto. Solamente que acá lo estaba poniendo de frente, en el lagrangiano. ¿Alguien más tiene una pregunta? Yo, profesor. Bueno, mi pregunta es un poco más genérica, ¿no? Primero, tengo entendido que creamos una teoría, se creó una teoría que es el modelo estándar que logra explicar las partículas fundamentales, ¿no? Pero hay algunas propiedades que no se lograban explicar y había algunas partículas que tampoco aparecían en el modelo. Entonces, a partir de eso se intentó hacer extensiones del modelo donde se intentaba subsanar algunas de esas cosas. Ahora, cada vez aparecen nuevas extensiones donde yo veo que se intenta jugar con la base, con cambiar grupos de simetría para que aparezcan nuevas, para lograr apuntar nuevas cosas. Entonces, ¿hacia dónde apunta esto? ¿Hay que apunta a jugar con esos grupos hasta encontrar uno que logre explicar todo? Sí, ese sí, claro. O sea, si tú tienes el modelo estándar que es, vamos a llamarlo así, 3, 2, 1. SU3, SU2, 1. 3, 2, 1. Es el modelo estándar. Tú no te vas a mandar a SU10. O sea, ¿por qué? Porque de repente el SU10 ni siquiera nunca va a existir. Tú agarras y pones un pasito más. 3, 3, 1. Y desarrollas. Imagínate que esto es el 331, el primer paper del 331 que lo hizo el profesor Fleites está del data del año 92 y todavía hay mucho pan que resguardar, o sea, hay muchas cosas que hacer todavía en ese modelo. Después de eso sigue este de aquí. Yo ya me mandé un poquito más allá, donde también hay nuevas cosas que tratan de explicar lo que no explica el modelo estándar. Si yo sigo avanzando, yo no sé, y respondiendo a tu pregunta, si es que estoy avanzando por el camino correcto. Yo necesito que al experimento me diga, sí, esto está bien, y hasta ahora no lo tengo. Lo ideal es que todo apunte a que estas tres fuerzas, la fuerte, la débil y la electromagnética, se junten. Y se van a juntar cuando se alcance el grupo de simetría SU5, que ya hay teorías de eso, ¿no? O el SO10.
A mí me gusta más, ¿no? Porque es ortogonal, no hay complejos. Entonces, en ese grupo que se llama teoría de gran unificación, en esos grupos de simetría, allí sí las tres fuerzas están juntas. Y lo ideal sería que paso a paso se demuestre que esto está bien, y llegues acá y diga, bueno, esto también está bien. Por ahora solamente hemos juntado en estas teorías la electromagnética y la de nada más. Pero como te digo, ¿no? Si tú quisieras la gran unificación, tendrías que juntar en una sola derivada covariante los tres. Aquí hay dos nomás. Los tres serían en las teorías de gran unificación. Y sí, como te digo, no hay un montón de gente que estudia una cosa, que estudia otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Pero nada está comprobado. Le decía le comentar lo de la supersimetría, ¿no? Ellos esperaban que el Higgs tuviera un valor y no tiene. Entonces, ahí por eso dicen que están medio preocupados porque no están obteniendo los resultados que ellos esperaban. Hay gente, como decía, yo conozco un profesor que ha trabajado 30 años, o sea, ¿qué va a hacer? Cuando digan, no, la supersimetría no va. Eso es preocupante. O la gente que trabaja en supercuerdas, no sé si a ustedes les va a interesar trabajar en supercuerdas, ¿no? Todavía eso está en desarrollo y todavía no se sabe si yo no sé si es que esto va a funcionar o no. O sea, ¿qué tal si solamente era un cuento matemático bonito y se acabó? No lo sabemos. Lo vamos a saber cuando el experimento te lo digo. ¿Ya? Bueno, gracias por asistir. El siguiente seminario va a ser más o menos aquí en 2 semanas y lo vamos a publicar en la página de Facebook. Y bueno, gracias profesor y un aplauso.